Nunca imaginé que mi vergüenza se convertiría en orgullo cuando mi padre salvó a una niña. Abro los ojos, y el caos me rodea. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El sonido de gritos ahogados, la lluvia que cae fuerte, el olor a tierra mojada. Todo era una tormenta perfecta de confusión y miedo. Mi padre, siempre el héroe. Pero ese día sería diferente. Estábamos en el parque, como cualquier otra tarde de domingo. Las risas se mezclaban con el chirrido de los columpios. El viento soplaba suave, y el sol empezaba a ocultarse detrás de las nubes. Yo apenas podía disfrutarlo. Una sombra de vergüenza me envolvía. Sabía que mis compañeros hablaban de mi familia, de mi padre. Alguien que una vez fue un valiente bombero, ahora pasado de copas. La tristeza me oprimía el pecho. Mi corazón palpitaba con desasosiego al recordar las miradas ajenas, el murmullo de los niños. Entonces todo cambió. Un grito desgarrador. La pequeña Emma, la niña de trenzas doradas, cayó al agua helada del lago. El tiempo se detuvo. Mis piernas temblaron, mi voz se atascó en mi garganta. Mi padre, quien solo un momento antes parecía perdido en sus pensamientos, se levantó como un resorte. Su rostro, siempre cansado, se transformó. En cuestión de segundos, estaba corriendo hacia el lago. El agua burbujeaba a su alrededor mientras saltaba, cada movimiento lleno de intensa determinación. La multitud estaba en silencio. Yo solo podía mirar, atrapada entre el asombro y la esperanza. Su cuerpo se hundió, y mi corazón se congeló. ¿Podría traer de vuelta a la niña? Cuando volvió a emerger, sus brazos ya abrazaban la pequeña figura. El tiempo se ralentizaba. Sentí como el aire se evaporaba de mi pecho. El mundo era solo ellos dos en ese momento. Murmullos empezaron a fluir entre las familias alrededor. Suspiraciones de asombro, ojos brillantes, una transformación palpable en el ambiente. Aquellas miradas que antes me pesaban ahora se convertían en un eco de admiración hacia él. Mis emociones chocaban dentro de mí. ¿Por qué tendría que sentirme tan confundida? Por un instante, el orgullo empujó a la vergüenza. Mientras el agua caía de su rostro y él sostenía a Emma, la pequeña respiró ya sin peligro. Vi sus ojos abrirse lentamente. La alegría brotó en ella y, por fin, también en mí. Pero la noche no había terminado. Mi padre parecía diferente al regresar a mí, como si llevara un secreto importante en su mirada. «Nunca lo has visto así», dijo una mujer detrás de mí, su voz tensa. Me torné hacia el grupo, y mi mente se disparó. ¿Qué secretos ocultaba mi padre? ¿Qué pasaría ahora? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La noche se había enfriado, y el murmullo de la gente comenzaba a desvanecerse, convirtiéndose en un eco lejano que apenas llegaba a mis oídos. Observé a mi padre mientras se acercaba, su rostro empapado pero iluminado por la alegría de haber salvado a Emma. Sin embargo, sus ojos llevaban algo más, una sombra de angustia que se superponía al brillo de su hazaña. Era como si el héroe hubiera dejado al descubierto una parte vulnerable, una grieta en la fachada que siempre había sostenido. Cuando llegó a mi lado, lo miré fijamente, intentando descubrir qué se ocultaba detrás de su sonrisa. «Papá, ¿estás bien?», pregunté, sintiendo que las palabras se escapaban de mis labios con un temor infundado. Él asintió, pero la mirada perdida en el horizonte me decía que había algo más. «Lo importante es que Emma está a salvo», dijo, su voz temblando levemente. «Pero hay algo en lo que necesito hablar contigo». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La gente a nuestro alrededor comenzaba a dispersarse, dejando atrás los ecos de sus risas y gritos. Era como si un telón se cayera, revelando que la vida seguía mientras nosotros quedábamos atrapados en este limbo. Mi padre tomó un respiro profundo, sus manos temblando cuando las colocó sobre mis hombros. A veces,
La vida te lanza sorpresas, y no siempre se trata de barcos que llegan a puerto. La frase no tenía sentido en mi mente. Las palabras se entrelazaban con la confusión, y el veneno de mis pensamientos envenenaba cualquier resquicio de ternura que sentía en ese momento. ¿Por qué, en medio de un acto tan valiente, tenía que haber un pero? De repente, sentí como una mano me tocaba suavemente en la espalda. Era Emma, que se acercaba acompañada de su madre, quien le agradecía a mi padre con lágrimas en los ojos. Pude ver el asombro en su rostro, el brillo de admiración por quien había hecho lo que nadie se atrevía. La pequeña sonreía, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Mi padre me guiñó un ojo, pero la tristeza en su mirada era inconfundible. Mientras los comentarios y los aplausos hacia él comenzaban a resonar, no pude evitar sentir que el mundo se había puesto en su lugar, y yo era quien se había quedado atrás. Era inaceptable. El orgullo chorreaba en lágrimas a su alrededor, y yo me encontraba arrastrando la carga de una vergüenza que había hecho su vida tan pesada. No puedo hacerlo sola. Cariño, continuó, sus manos ahora temblando. He estado luchando, he hecho cosas de las que no estoy orgulloso. No quiere decir que no necesite tu apoyo. Y ahí fue cuando todo se desmoronó, su confesión resonó como un eco en mi alma, diluyendo las imágenes de héroe que había tejido en mi mente. La lucha interna de mi padre, su batalla contra demonios que nunca vi, me aplastó como una ola ignorante. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. El peso de la confusión me mantenía inmóvil. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, alcancé a preguntar, sintiendo como una mezcla de ira y dolor se apoderaba de mi voz. ¿Por qué siempre te escondes detrás de la valentía? Porque no quería que sufrieras, respondió, pero su mirada me decía que, de algún modo, él seguía atrapado en ese ciclo de vicios y valor. La frustración se convertía lentamente en desesperación. Sentía que perdía a mi héroe por segunda vez detrás de nosotros, la noche cernía su manto. El sol se había escondido, y las estrellas comenzaban a salir, una a una, como si también ellas necesitaran señalar los caminos oscuros de nuestras verdades. Siempre he querido que fueras orgullosa de mí, dijo, su voz apenas más que un susurro en el aire frío. Pero he dejado atrás mis sombras. Solo espero que puedas entender en ese instante, el destino interrumpió nuestro intercambio. Un grito distante resonó, apagando nuestras palabras. Giré hacia la dirección del sonido. Una figura, tambaleándose y pidiendo ayuda, apareció entre las sombras del parque. Mis ojos se agrandaron. Era otra niña, sola, llorando en el ocaso. ¿Podría mi padre enfrentar otra tormenta? Subió mi pulso. Las emociones estaban a flor de piel, el caos regresaba. Aquella noche estaba lejos de terminar, y mi héroe necesitaba más que nunca que yo creyera en él, aunque me estuviera rompiendo en el proceso. El grito resonó en mi pecho como un tambor, y el mundo a mi alrededor pareció detenerse un momento. La figura temblorosa de la niña se aproximaba, entre lágrimas y sollozos. Era difícil ver su rostro, la penumbra la envolvía, pero las sombras no podían ocultar el brillo de la desesperación en sus ojos. Mi padre, en un acto instintivo, giró hacia ella, dejando momentáneamente de lado la conversación que había estado pesando entre nosotros. A medida que se aproximaba, su madre se congeló en el lugar, dejando escapar un susurro de horror. Sara. No parecía que la pequeña tuviera más de 7 años, y sin duda el terror estaba pintado en su rostro de forma indeleble. La quejumbrosa expresión de la madre se incrementó por la angustia, añadiendo una capa de desesperación en la atmósfera ya tensa entre nosotros. Papá, tú puedes ayudarla, imploré, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Me salía lo peor y lo mejor de mí en ese instante, era una súplica que no podía evitar. Él soltó un suspiro profundo, uno que parecía resonar no solo en su pecho sino también en un rincón de mi ser. Su mirada se volvió a dirigir hacia mí, en busca de confirmación. Ese gesto lo dejaba expuesto, vulnerable, a la vez que me empoderaba con la responsabilidad de decidir si aún podía verle como el héroe. Claro, lo haré, respondió, mientras se desplazaba rápidamente hacia la pequeña. No parecía ser solo un acto de valor, había una necesidad, una súplica en su propio corazón por redimirse. En un instante, su determinación se reflejó en la rabia contenida que había llevado durante años, la que había intentado esconder en las sombras. Me quedé observando cómo los dos se reunían. Cuando mi padre se agachó a la altura de Sara, su voz fue un suave murmullo. ¿Qué sucedió, pequeña? La atención de él estaba completamente enfocada en ella,
y dejé de importarme las sombras que habían oscurecido nuestra conversación anterior. En su rostro había una expresividad que ya no veía en él. Era el papá que había admirado de niña, aquel que siempre estaba listo para enfrentarse a los retos y proteger a los más débiles. Sara sollozaba, y su madre se acercó, aterrorizada. Ella se separó de sus amigos durante el juego, explicó mientras las lágrimas brotaron nuevamente. No sé cómo llegó aquí sola. Pude sentir el peso de la culpa en su voz, la culpabilidad por la que probablemente siempre habíamos estado batallando, esa que nos convertía en prisioneros de nuestros propios temores. En ese instante, observé a mi padre decididamente y la fijación que ahora tenía en esa niña, como si el mundo finalmente tuviera sentido para él al verla en necesidad. Vamos, cariño, le dijo a Sara, abrazándola con ternura. No estás sola. Yo estoy aquí. Te llevaré de regreso con tu madre. La pequeña asintió, y por un breve instante, vislumbré la conexión que se formaba entre ellos, un hilo de esperanza en medio del caos y la lucha. La fragilidad de la escena me hizo sentir una punzada en el corazón, porque me di cuenta de que quizás, por fin, mi padre estaba enfrentando sus sombras así. Mientras seguía a mi padre y a Sara de regreso hacia su madre, sentí una extraña mezcla de orgullo y protección florecer en mi interior, una sensación que deseaba abrazar, pero que a su vez traía consigo un torbellino de emociones enredadas. Los ecos de lo que había escuchado previamente aún resonaban en mi mente, y la urgencia de resolver el conflicto no me dejaba en paz. A medida que llegábamos a la madre de Sara, una oleada de alivio invadió el espacio, como una luz que iluminaba lo oscuro. Los abrazos entre madre e hija llenaban el aire con un aroma de esperanza y sanación, mientras los murmullos de agradecimiento comenzaban a resonar de nuevo en nuestro entorno. Pero yo no podía evitar preguntarme si mi padre, el hombre al que había adorado y al que ahora estaba aprendiendo a ver con diferentes ojos, encontraría la paz en su propia lucha. Mientras retrocedíamos a un lado, vi cómo su expresión se desvanecía lentamente ante el peso de la realidad. Necesitaba hablarme nuevamente de sus sombras, pero los lazos que comenzaban a formarse con los demás le daban un atisbo de lo que él realmente deseaba ser. Pero, ¿podría yo volver a crear un héroe de la imagen de un hombre que se sentía absolutamente derrotado por sus propios demonios? Entonces, mientras nos alejábamos de la escena de la salvación, el murmullo de la noche volvió a emerger, hablando de otras historias y otros héroes. Pero en la penumbra, en un rincón que todavía era mío, una nueva verdad comenzaba a tomar forma. Cuando mi padre se volvió hacia mí, había un leve atisbo de esperanza en sus ojos, y una pregunta se afianzó en su voz. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo? Y así, lo único que pudo escapar de mis labios fue un titubeante no sé. La noche aún guardaba sus secretos, y mientras giraba mi mirada hacia las estrellas, me di cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire estaba impregnado de una mezcla agridulce, risas tentativas y lágrimas recién secadas de Sara y su madre, aunque en mí se forjaba un nudo que no podía deshacer. A medida que me alejábamos de la escena conmovedora, sentí que un vórtice de emociones me absorbía. El alivio por la suerte de Sara y el sentir que mi padre había recuperado, al menos momentáneamente, su brillo heroico, me dejaba con un eco inquietante. ¿Ves? No fue tan difícil, dijo mi padre, intentando romper el silencio que nos envolvía. La suavidad de su voz contrastó con la tormenta que anidaba en mis pensamientos. Miré su rostro, buscando en él las respuestas que anhelaba, pero solo encontré una mueca de incertidumbre. Difícil, murmuré, incapaz de ocultar la confusión. Te arriesgaste. Nunca sabes cuándo el siguiente grito puede ser el que te haya marcado. El rastro de su espíritu parecía desvanecerse al escuchar mis palabras. No estaba intentando ser un héroe, solo quise ayudar. Su mirada se posó sobre el suelo, como si le hablara a su propia sombra. No lo sé, papá. Tú siempre has querido ser algo más que esto. No puede ser que un simple acto te llene de redención. Hay más en juego aquí, dije, no con la intención de acusar, sino de empujar a la verdad que sabíamos compartida. Las palabras amenazaron con poner una grieta entre nosotros, pero algo en su rostro me hizo detenerme. Había un anhelo, una lucha interna que apenas comenzaba a desnudarse. ¿Y si te dijera que esa lucha es algo que siempre cargaré? Es como un eco constante que nunca se apaga. Al decirlo, su mirada se alzó, abandonando las sombras de su inseguridad. Estamos en esto juntos, papá, le recordé, intentando que las palabras fueran un puente y no una barrera. Los dos llevamos ese eco dentro, ¿por qué no hablarlo de una vez? La noche comenzó a cerrarse sobre nosotros, y un grupo de amigos se acercó con sonrisas que no encajaban del todo con el peso de nuestra conversación. La atmósfera se tornó festiva,
como si se negaran a ver la inquietante verdad. Al instante, sintieron la tensión, sus risas se apagaron al percibir que había algo más en el aire. ¿Estás bien?, preguntó una de las amigas de mi padre, con un tono amistoso y preocupado. Él sonrió, por inercia más que por convicción, y aseguró que todo estaba bajo control. Yo miraba la escena con desilusión, deseando que él permitiera que su vulnerabilidad emergiera un poco más. Pero optó por el rol de héroe, el que se le había asignado siempre. Una parte de mí quería gritarle que no es necesario ser fuerte todo el tiempo, que había un espacio donde ser frágil era igual de valioso. Pero cada vez que intentaba encontrar el momento adecuado, el ruido de celebraciones llenaba el silencio que anhelaba para nosotros. Mientras se ahogaban risas y anécdotas, me sentí atrapada, como si nuestro pequeño instante de conexión se desvaneciera ante la ligereza ajena. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Así que, cuando la conversación se convirtió en una serie de bromas ligeras, decidí que tenía que arriesgarme. Papá, ¿quieres contarles lo que sucedió con Sara? La pregunta, sinceramente inusual en un ambiente festivo, interrumpió el flujo natural de la charla. Las cabezas giraron hacia él, y por un instante, había preocupación en sus ojos. Es solo una niña que se perdió, respondió él, desestimando la importancia. Pero había un temblor en su voz que me decía que quería más, que deseaba que esa historia fuera un punto de partida y no un final. Sin embargo, las risas regresaron, y él se perdió nuevamente entre las bromas. Era como si una muralla se alzara entre él y yo, y en ese momento, algo me hizo cuestionar si realmente quería aquella conexión o si era solo el eco de una añoranza que jamás podría ser. Súbitamente, el clamor de la gente se detuvo. Una niña, no mucho mayor que Sara, apareció entre las sombras. —¿Ayuda? Mi perrito se ha perdido. No puedo encontrarlo. Las palabras de la pequeña se escurrieron por el aire, llenas de angustia. Mi padre. Se giró hacia mí, su expresión turnándose del reconocimiento a la determinación. Ahí estaba de nuevo la oportunidad de hacer algo, de convertirse en el hombre que se enfrentaba a sus miedos. Pero, mientras él se movía en dirección a la niña, me di cuenta de que el eco que llevábamos dentro podría estar repleto de oportunidades, sí, pero también resonar con los ecos del pasado que aún nos atormentaban. Papá, lo llamé, mientras un torbellino nuevo de emociones se apoderaba de mí. ¿Te atreverás a embarcarte en otro rescate? El brillo en sus ojos se encendió, pero también vi la sombra de la incertidumbre volver a aflorar. La noche guardaba sorpresas, y no podía prever el desenlace de esta nueva misión. Mientras él se acercaba a la niña, su figura se desdibujaba con la oscuridad a su alrededor, y con cada paso, me pregunté, ¿sería esta vez suficiente para sacudir sus demonios? ¿Nos acercaría a un posible redescubrimiento o, por el contrario, nos separaría aún más? La angustia en el rostro de la niña era palpable, como si su pequeña figura absorbiera toda la desesperación de un mundo que se negaba a detenerse por su sufrimiento. La noche, en su vastedad, parecía reducirse a la búsqueda de ese perro perdido. Mi padre, sin dudarlo, tomó la mano de la niña, su determinación renovada, marchando hacia la oscuridad en la que se había desvanecido el perrito, y una parte de mí sintió un cosquilleo de esperanza. Sin embargo, mientras los tres nos adentrábamos en la penumbra, el eco de conversaciones festivas se desvaneció, dejando al descubierto las fisuras que temía explorar. ¿Te gustaría ayudar a buscarlo también?, preguntó él, dirigiéndose a mí. La pregunta me sorprendió, como si el destino estuviera arrojando un salvavidas en un océano de dudas. Dudé, la imagen de mi padre como un héroe volvía a surgir en mi mente, esa imagen que tanto deseaba que fuera una realidad más que una ilusión. ¿Estás seguro de que puedo ayudar?, contesté, la inseguridad asomándose en mis palabras. Pero en su mirada había algo que me impulsaba. Tal vez era ese destello que solía tener cuando había un reto a su altura, un fuego que estaba lejos de extinguirse. Sí, claro que sí. Necesitamos a alguien más. Y quizás esta sea una buena oportunidad para hablar, para estar más cerca, dijo, mientras comenzábamos a caminar hacia las sombras. Su voz sonaba diferente, como si ese simple acto de ayuda nos abriera la puerta a una conexión que habíamos dejado en suspenso. La búsqueda comenzó a tomar forma. Llamamos al perro por su nombre, un sonido que se perdía en la brisa nocturna. Mi padre se movía ágil como antes, y por un instante, su figura dejó de estar cargada de héroe inalcanzable para convertirse en un padre que, con su bondad, se atrevía a mostrarse vulnerable. Y aunque estaba a su lado, sentí que un torrente de emociones se agolpaba en mí: culpa, esperanza, amor,
y la lucha entre aceptar su pasado y quererlo en su presente. ¿Que entonces piensas que me quedé estancado en un solo momento de mi vida?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio que habitaba entre nosotros. Me quedé fría por un momento. Era más de lo que esperaba, las palabras se nos habían vuelto un laberinto. No lo sé, papá. A veces siento que tienes miedo de ser quien realmente eres. Esa imagen de héroe, ¿es lo que deseas ser? Mi voz temblaba, pero al mirarlo, vi esa lucha interna, una forma de inseguridad que hasta entonces no había notado. Se detuvo en seco, su rostro surcado por una mezcla de sorpresa e introspección. No lo sé, respondió con sinceridad, creo que siempre he tenido miedo de decepcionarte. Esa frase resonó como un crujido en la noche, cada palabra era una gota que caía en el silencio abrumador. Pero no tienes que ser perfecto para mí. Solo quiero que seas tú, le dije, atrapada entre la esperanza de que finalmente vería su fragilidad como una fortaleza, no como una debilidad. El sonido de un ladrido distante interrumpió nuestra conversación. Ambos nos giramos hacia la dirección del sonido, la pequeña comenzó a correr, llena de renovada energía. Él está aquí, está cerca, gritó, llenando la noche con su creciente alegría. Sin embargo, al ver a mi padre, noté que su expresión se había oscurecido nuevamente, una sombra que reflejaba no solo su deseo de ayudar, sino también su miedo a no ser suficiente una vez más. Antes de que pudiera decir algo, él se unió a la niña, comenzando a llamar al perrito con un entusiasmo que me sorprendió. ¿Has visto este perro alguna vez antes?, pregunté a la niña, mientras corríamos detrás de ellos en busca de pistas. No, pero sé que se llama Chocolate, y es muy cariñoso. Su voz era pura inocencia, y me di cuenta de que su alegría era el combustible que necesitábamos. Mientras caminamos más allá de un par de casas, escuchamos ladridos resonar en la distancia. La niña reflexionó por unos segundos, mirando a mi padre. ¿Puedo llamarlo?, preguntó en voz baja, y mi corazón se suavizó ante su sinceridad. Claro, cariño. Llámalo. Él te escuchará, respondió mi padre, con una dulzura que lo hacía parecer más accesible, más humano. Fui consciente de que había algo nuevo entre nosotros, un atisbo de esperanza en la vulnerabilidad compartida. La niña comenzó a gritar el nombre del perrito, y algo en su voz vibraba en el aire. No era solo un llamado a un animal perdido, era un grito de unión, un llamado a lo que realmente valoraba, la conexión genuina. Y entonces, el sonido de los ladridos se hizo más fuerte, y antes de que podamos asimilarlo, una sombra peluda apareció entre las sombras, moviendo la cola como si supiera que el amor y el hogar lo estaban esperando. Mi padre se agachó, brazos abiertos, y en un instante, frío y cálido se unieron en una explosión de risas y abrazos. La niña corrió hacia su perrito, y mientras los dos se abrazaban, sentí que algo en mi corazón se removía. El eco de mis pensamientos se calmó un instante, quizás había esperanza en esta búsqueda. Mientras veía a mi padre sonreír por completo, la idea de que pudiera haber un futuro donde la vulnerabilidad y la fortaleza convivieran ya pareció un poco más real. Pero justo cuando empecé a creer que la noche nos traería una redención genuina, mi teléfono vibró en mi bolsillo. La pantalla iluminó mi cara, y al ver el nombre que aparecía, mi corazón se detuvo. Era un mensaje de un aviso que nunca había querido recibir. Una parte de mí navegó entre la alegría de ver a mi padre sonriendo y la angustia que comenzó a carcomerlo nuevamente. Es posible, pensé, que la búsqueda por rescatar a otros incluyera la necesidad de salvarnos a nosotros mismos. Pero el destino me recordó que no había terminado aún. La noche había creado un nuevo ambiente de confort entre nosotros, un refugio donde hasta el aire parecía menos pesado. La niña, abrazando a Chocolate, rebosaba de felicidad por haber recuperado a su amigo peludo. Mis ojos reflejaban esa luz, pero la vibración del teléfono seguía resonando clarísimamente, amenazando con romper la atmósfera suave y cálida que comenzaba a formarse. Es solo un mensaje, me dije, intentando despojarme de la presión que sentía en el pecho. Pero dentro, sabía que eso no era cierto. Y, al final, no podía ignorarlo. Voy a ver qué es, murmuré, más para calmar mi propia angustia que para que los demás se preocuparan. Me alejé unos pasos, ocultándome tras un árbol cuyas ramas se mecían suavemente con el viento, y di un vistazo a la pantalla. Las palabras que vi me golpearon con la fuerza de una tormenta. Nos hemos dado cuenta de algunas irregularidades en tu cuenta. Te llamaremos en breve. Atentamente, la dirección. Durante meses, había tratado de lidiar con mis finanzas, un tema que siempre había sido un punto álgido entre mi padre y yo, y ese mensaje solo era otro recordatorio de que, a pesar del esfuerzo, todavía me encontraba en la cuerda floja.
No sabía si sentirme más avergonzada por esa culpa que me seguía como una sombra o acobardada por el miedo de no estar a la altura de las expectativas. Mientras volvía a la escena de la recuperación, la risa de la niña y el ladrido de Chocolate parecían ahora más lejanos, como ecos de una felicidad que no podía compartir. Mi mirada se desvió hacia mi padre, que seguía en cuclillas, acariciando al perrito y preguntándole a la niña dónde había estado. En su sonrisa, vi la esperanza que había intentado construir, como si la conexión que estábamos intentando fraguar se desvaneciera cuando me alejé, y aunque sus ojos estaban llenos de bondad y autenticidad, entre ellos esperaba el reflejo de un padre que se sentía orgulloso de su hija y a la vez asustado por no saber cómo ayudarla. Ay, y si en mi lucha interna estuviese construyendo un muro entre nosotros, decidí dejar el teléfono en el bolsillo y regresar. Esta búsqueda no solo era acerca de rescatar a un perro, era una oportunidad para reconstruir las piezas rotas de nuestra relación. Lo tenemos, papá, le dije al llegar, tratando de reanudar aquella conexión que había dejado en el aire. Te veo muy bien. Creo que Chocolate no podría estar en mejores manos. El indecoroso latido en mi pecho me aterrorizaba, ya que sentía que dependía de la bondad de este momento para calmar todo lo que había en mí. A medida que la niña hablaba y reía, noté lo bien que le hacía a mi padre, pero también algo que no comprendía del todo. A veces, la inseguridad se traducía en un poder insospechado, como si temiera ser necesario solo porque aún no había encontrado su lugar. Me pregunté si él alguna vez se había sentido realmente cómodo en su propio mundo, ya que siempre había encajado en ese papel heroico. Pero, detrás de esa faceta, había muchas caras ocultas que aún no habíamos comenzado a explorar. Chocolate se acercó. Al ver su pequeño cuerpo pegado al mío, un chispazo de valentía me hizo tomar la decisión de marcar un nuevo rumbo. Papá, lo llamé con nerviosismo, quiero hablar de nosotros, de lo que somos. Su expresión se tornó tensa, sabiendo que el sitio donde los secretos crecen más oscuros se estaba aproximando. No creo que sea el momento, respondió, mirándome con una mezcla de tristeza y resignación. Como si su propio miedo lo obligara a levantarse y alejarse de esta conversación. Sin embargo, en la profundidad de su mirada, pude ver ya un indicio de lucha, una rendición que habíamos esperado durante tanto tiempo. La niña brincó con Chocolate, divertida, y volvió a abrazar a mi padre, cargando un remanente de felicidad que podía haber hecho desaparecer cualquier angustia. Pero me di cuenta, con esta repentina claridad, de que no podía seguir ocultando mis propios problemas debajo de sus alegrías. No podemos hacernos los de la vista gorda, papá. Tienes que saber cómo me siento. No tiene que ser perfecto. Solo sé tú. El momento se interrumpió cuando el teléfono volvió a vibrar, y esta vez, decidí aceptarlo. 3 puntos aparecieron en la pantalla, indicándome que la llamada había comenzado. Antes de poder contestar, sentí que la mirada de Chocolate se intensificaba, y el rugido interno de algo incontrolable comenzaba a brotar desde dentro de mí. Y luego, en aquella frágil noche, mientras la risa de la niña se desvanecía y mi padre intentaba entender el cambio de energía, comprendí que, a veces, el verdadero desafío consiste en ser fiel a tu propia voz sin importar cómo puede llegar a resonar en los demás. Sin embargo, al descolgar el teléfono, sabiendo que todo estaba por cambiar, el único pensamiento que me invadió fue, ¿qué más debo enfrentar para finalmente descubrirme a mí misma y a la esencia de nuestro amor? Sabía que la llamada podía cambiar todo, y cuando escuché la voz del otro lado, un terror primigenio me recorrió la espalda. Hola, ¿es usted la persona responsable de la cuenta de crédito que está en revisión? Esperaba que la noche me trajera respuestas, pero en aquel momento, sentí que solo se aproximaba una tormenta. Con la voz del operador sonando en mis oídos, tomé una respiración profunda que, en ese instante, se sintió como una decisión trascendental. Sí, soy yo, respondí, mientras un silencio tenso se apoderaba de mí. Una sensación de estar entre el deseo de ser escuchada y el temor de ser juzgada. Los ojos de mi padre se concentraron en mí, sus rasgos llenos de preocupación. Mientras el operador comenzaba a enumerar detalles que resonaban como campanas de alarma en mi mente, me di cuenta de la ironía de la situación. Las irregularidades de mi cuenta estaban ahora desnudando mis propias luchas internas. Aquel momento era una revelación grotesca, el miedo al fraude reflejando el fraude que había hecho de mis propias emociones, ocultándolas tras una fachada de autosuficiencia. Cada palabra del operador era un recordatorio de que no se trataba solo de números. La carga de aquella responsabilidad se alineaba con la montaña de emociones que había estado evitando. Podía sentir cómo color rojo brotaba en mis mejillas mientras él describía las consecuencias de esos problemas financieros. Deberíamos discutir las posibles soluciones, sugirió,
como una esperanza a la que me aferro con todas mis fuerzas. Sin embargo, justo cuando la conversación se tornaba más grave, mi padre interrumpió, acercándose. ¿Puedo escuchar? Su voz era suave, pero había algo detrás que revelaba su propia prisa por entender la magnitud de la situación. Y ahí estaba, entre la deuda que se acariciaba la piel y la voz serena de mi padre, todo se volvía un ciclo incesante de vergüenza y amor. Sentí que el peso de la conversación se duplicaba, no solo tenía un reto económico por delante, sino que estaba a punto de abrir una auténtica grieta entre los dos. El operador accedió a mi padre, y él tomó el teléfono, eclipsando mi voz en el proceso. Mientras escuchaba su parte de la conversación, observé a la niña correteando con Chocolate, sus risas creando caminos de ligereza en medio de mi tormento. Sus alegrías eran un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo para mí, sino para todos los que me rodeaban. Pese a las medidas que se discutían, había algo en el tono de mi padre que indicaba cómo enfrentaba sus propios fantasmas. La manera en que tomaba las palabras del operador, cómo pensaba mientras se movía entre pregunta y respuesta, eso parecía resonar en su pecho. «¿Y si nos apoyamos mutuamente?», me dijo cuando terminó de hablar. «Estoy aquí para lo que necesites». Su mirada intensa atravesó la bruma de mis errores. De repente, como si una ráfaga de viento hubiese sido atrapada en la tela de mis pensamientos, comprendí que aunque el miedo a perder el control de mis finanzas era abrumador, había algo más profundo que podía ceder en este instante, mi miedo a ser vulnerable ante mi padre. «Gracias, papá. Realmente lo aprecio», murmuré, sintiendo los ojos ardientes de la verdad cruzando entre nosotros. Deseaba abrir la puerta hacia esos espacios de conexión genuina que habíamos estado evitando. Quizá esa noche nos ofrecía más que un simple rescate, podía ser una liberación. La niña con Chocolate se acercó a nosotros, exhalando energía infantil. «Papá, mira lo que hace Chocolate». Su voz, pura y llena de amor, interrumpió el momento tenso, pero también creó un puente entre la incertidumbre y la esperanza. Chocolate se lanzó hacia mí, lamiendo mis manos, como si supiera que yo necesitaba sentir ese pequeño gesto de consuelo. A veces, las cosas necesitan desmoronarse para volver a construirse, pensé, embriagada por la idea de permitir que todas las partes de mí salieran, sin importar el grado de vulnerabilidad. Estaba a punto de contarle a mi padre sobre las sombras que llevaba en mi corazón, cuando de repente, un fuerte estruendo resonó a lo lejos, y una luz brillante apareció en el cielo. El espectáculo del fuego artificial iluminó la oscuridad, pero, a diferencia de la belleza que ofrecía, sentí un escalofrío recorrerme. Era una señal del caos que se acercaba o del renovado brillo que podríamos encontrar, y al mirarlo a los ojos, decidí que no podía dejar que la ansiedad me arrastrara de nuevo. «Papá, tengo que contarte algo más», lo llamé, y en ese instante, la electricidad en el aire se tornó palpable. «Esto va más allá de lo financiero». Sin embargo, justo antes de que pudiera profundizar, el sonido del teléfono vibró nuevamente en mi bolsillo, interrumpiendo mi vuelo hacia la verdad. Frustrada y curiosa al mismo tiempo, dejé que mis pensamientos fluyeran mientras revisaba la pantalla. El nombre de un viejo amigo parpadeaba, uno cuyo apoyo siempre había despreciado por mi orgullo. Justo ahí, en ese frágil momento de transición, me encontré atrapada entre dos mundos. Voltear y enfrentar lo que estaba por venir o responderle al pasado que nunca había dejado de asediarme. El fuego en el cielo era solo un reflejo de las llamas que ahora comenzaban a arder en mi corazón. ¿Sería este el primer paso hacia algo más grande o simplemente otra distracción del camino que había elegido? El sonido del teléfono resonó como un eco de mis pensamientos. Un viejo amigo, con quien habían compartido risas y sueños, pero también decepciones y un distanciamiento autoimpuesto. A medida que la imagen de su rostro aparecía en mi mente, las emociones se agolpaban en mi pecho como una tormenta a punto de desatarse. La última vez que hablamos, las palabras quedaron colgadas en el aire, llenas de reproches y silencios. Estaba a un paso del abismo entre lo conocido y lo desconocido. Responder implicaba volver a abrir esa puerta que creía cerrada para siempre, un vestigio de mi vida antes de caer en este ciclo de incertidumbres financieras. Pero también era parte de mi lucha sutil, encontrar el valor para enfrentar todo lo que había descuidado, incluido mi propio orgullo. Mis ojos se encontraron con los de mi padre, llenos de compasión, y por un momento me sentí comprendida. No sabía si debería quedarme allí hablando de deudas o abrir ese nuevo capítulo que podría cambiarlo todo. Con un suspiro que parecía venir desde lo más profundo, decidí descolgar el teléfono,
dejándome llevar por un impulso de reconexión. Hola, dije, sintiendo que cada sílaba era una decisión valiente. La voz familiar en el otro lado se sintió como un abrazo, cálido y desprovisto de juicio. ¿Cómo has estado?, preguntó, y aunque la conversación comenzó de una manera sencilla, esas palabras me recordaron lo mucho que había perdido de mí misma al pretender que estaba bien. Mientras intercambiábamos palabras, sentí que me adentraba en un terreno resbaladizo. Pero no iba a dejar que eso me detuviese. Un silencio melancólico se coló entre los dos, mientras la distancia de nuestras vidas se hacía dolorosamente obvia. De repente, su voz rompió el silencio. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy aquí si necesitas algo. Siempre lo he estado. Las lágrimas se asomaron y presionaron tras mis ojos. Era un gesto genuino, y al saborearlo, comprendí que esas manos extendidas eran las mismas que habían estado ahí desde el primer día. Me gustaría hablar más, le dije, sintiendo que por fin me servía la verdad en la forma cruda y honesta en la que tanta falta me había hecho. El estallido de luces brillantes en el cielo se intensificó, y de alguna manera se conectó con ambos lados de mi conversación, llena de vida, recuerdos felices y también de angustias compartidas. Mi mente se desplazó entre el presente y un pasado que parecía tan remoto, y sin embargo, se sentía tan cercano, como una sombra que nunca se alejó del todo. Con el teléfono aún en la mano, miré a mi padre. ¿Te puedo tener aquí conmigo?, le pregunté en voz baja, el peso de la conversación chorando historia y significado. Su presencia inquebrantable me llenó de un calor reconfortante, en ocasiones del que había huido. Él asintió, y la paz que fluyó entre nosotros trajo un nuevo sentido de esperanza a la noche. No es solo la deuda, continué con mi amigo, luchando contra las oleadas de vulnerabilidad que ahora me arrollaban. Hay mucho más que estoy tratando de comprender. Mientras hablaba, empezaba a visualizar la verdad que tanto había temido, esas partes de mí que necesitaban ser abrazadas, las heridas que no había querido tocar y que ahora parecían mucho más manejables junto a mi padre. A medida que nuestras voces se entrelazaban, un nuevo estruendo resonó en la distancia, todo parecía confluir, como una sinfonía emocional de luces y sombra. Y cuando estaban a punto de terminar la llamada, un último trueno resonó en el cielo, y la voz de mi amigo se volvió más seria. Escucha, puedo venir a verte mañana. Hay algo que necesito decirte. Algo importante. La pureza de su oferta me arrancó un escalofrío. En un momento, todo lo que había dado por sentado estaba a punto de transformarse de nuevo. Sentí como el aire se espesaba y se volvían a encender ilusiones que creía perdidas para siempre. Está bien, respondí, aunque en mi corazón sabía que esto revelaría secretos que por tanto tiempo había mantenido bajo. Ya ve, cuando colgué, la atmósfera era diferente. La luz de los fuegos artificiales ahora parecía reflejar no solo la celebración, sino la liberación de mis propias cadenas. ¿Está todo bien?, preguntó mi padre, con una mirada que hablaba de complicidad. En ese instante, supe que estaba lista para explorar el dolor y la belleza de lo que tenía por delante. Creo que sí, respondí, aunque una sombra de duda aún permanecía. La puerta del mañana se estaba abriendo, y aunque el miedo al cambio se agitaba en mí, había una chispa de valentía creciendo silenciosamente. Mientras los últimos estallidos se desvanecían en la distancia, comprendí que no importaba el caos por venir. Había algo en mí que empezaba a florecer, y aunque no sabía lo que se presentaría, el viaje hacia la verdad, el amor y el perdón acababa de comenzar. La noche se desenvainó como un manto oscuro, susurrando secretos que yacían en la penumbra, mientras mis pensamientos giraban en torno a la inevitable visita de mi amigo. La incertidumbre se enredaba a cada paso que daba por mi casa, y aunque intentaba distraerme con tareas domésticas, mi mente no podía evitar vagar a los rincones de lo que estaba por venir. Cada sonido era un recordatorio del peso de las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. ¿Pasa algo?, preguntó mi padre al verme frotar una y otra vez la misma taza en la cocina. Su voz era un ancla, una llamada a la calma en medio de mis brumas. Me detuve un momento y lo miré, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero todo lo que podía tener sentido ahora era la verdad que aún no había compartido. No estoy segura de si estoy lista para todo esto, admití, dejando caer la esponja. La vulnerabilidad me tomó completamente por sorpresa, como si cada armadura emocional que había construido se derrumbara en un abrir y cerrar de ojos. Lo que pase mañana podría cambiarlo todo. Él se acercó y me miró a los ojos,
su sabiduría inquebrantable brillando en los matices de su expresión. A veces, querida, se necesita un acto de valentía para enfrentar lo que más miedo nos da. Aceptar nuestra historia es el primer paso para sanar. Sus palabras resonaron en mí, un eco de lo que necesitaba escuchar. Recordé las conversaciones que había tenido con ese viejo amigo, como compartíamos sueños y anhelos en una época en la que todavía creía que todo era posible. Pero el tiempo y los malentendidos nos habían llevado a una distancia que nunca hubiera imaginado. Y ahora me sentía atrapada entre la esperanza y el miedo. Traté de imaginar a mi amigo al día siguiente. ¿Cómo me miraría? ¿Qué diría? Si el dolor y el resentimiento aún se encubrirían en el aire entre nosotros. La idea me llenó de ansiedad, pero una parte de mí también anhelaba la conexión que alguna vez habíamos disfrutado. Era un anhelo que resonaba justo al lado del miedo. La noche se sintió más larga de lo habitual, y el canto distante de los grillos afuera se convirtió en una banda sonora de mis pensamientos. Cuando finalmente caí en un sueño poco reparador, mis sueños se llenaron de imágenes confusas de reencuentros y despedidas, de miradas que llevaban demasiado peso. Al amanecer, la luz que entraba por la ventana parecía más brillante de lo normal, filtrándose a través de mis miedos. Me desperté con la resolución de enfrentar lo que vendría. Después de un desayuno que era un ritual de silencio más que de conversación, me preparé para la llegada de mi amigo. La casa, en su tranquilidad, se sentía como un refugio antes de la tempestad. Llama si necesitas algo, dijo mi padre mientras yo cerraba la puerta detrás de mí, sus palabras resonando con el eco de su amor incondicional. El aire fresco me envolvió mientras me dirigía hacia la dirección donde había planeado encontrarme con él. Mis pasos se volvieron más pesados, cada uno arrastrando consigo dudas que solo comenzaban a aflorar. Cuando finalmente llegué, mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos. Él ya estaba allí, de pie, como un faro en medio de la niebla de mis inseguridades. Su sonrisa era el mismo destello de luz que había visto tantas veces en el pasado, pero ahora transformada por nuestras circunstancias actuales. Hola, dijo, y en su voz sentí un destello de familiaridad, pero también una línea de tensión que era nueva. Gracias por aceptar verme, gracias por venir, respondí, luchando por mantener mi voz firme mientras entraba en la espiral de nuestras antiguas memorias. El tiempo no había borrado nada, y cada recuerdo se arremolinaba ante mí, a la vez dulce y amargo. Nos sentamos en un café cercano, el ruido a nuestro alrededor creando un telón de fondo vibrante para nuestra conversación. Y a medida que las palabras comenzaban a fluir, noté que había un abismo entre nosotros. La historia de nuestro distanciamiento, el lugar donde habíamos fallado. Sin embargo, había una parte en mí que se aferraba al poder que había encontrado en esos momentos de conexión. Ha sido complicado, comencé, permitiendo que mi voz temblara mientras las palabras empezaban a pasar por mis labios. No solo la distancia, también lo que ha cambiado en mí. Su mirada se profundizó, como si estuviera buscando entender cada fragmento que estaba a punto de compartir. Estoy aquí para escuchar, dijo tranquilamente, su disposición a recibir mi verdad como una invitación a abrir el delicado capullo de mis emociones. Y antes de poder dar marcha atrás, las palabras surgieron, ocupando cada rincón de la mesa entre nosotros. Hablé de la presión abrumadora que había sentido, de cómo el miedo se había apoderado de mí, y de la lucha interminable con mis propias inseguridades. Cada pronunciamiento parecía liberar un peso, pero también aumentaba la expectativa de su reacción. Al concluir, el silencio que siguió fue pesado. Miré a su rostro, buscando las palabras que podrían aliviar la tensión. Pero en cambio, encontré una mezcla de sorpresa y dolor. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pensando, él inclinó la cabeza y con voz baja, dijo, «Hay algo que también debo revelarte. Algo que ha estado pesando en mi corazón desde hace tiempo». El aire se volvió más denso. La revelación no solo prometía catarsis, sino también una posible conexión que podría afectar todo lo que creía conocer sobre nuestra relación. El camino hacia la verdad estaba frente a nosotros, y aunque el miedo intentaba pincharnos, había una chispa de esperanza que se atrevía a fluir entre las sombras. Dímelo, dije, sintiendo como mis manos temblaban ligeramente, mientras la vida de ambos pendía de un hilo invisible que, por fin, comenzaba a ser deshecho. Las palabras de mi amigo suspendidas en el aire, parecían vibrar como las campanas de una iglesia, resonando con ecos de antiguos recuerdos y sentimientos bostezando en la penumbra. La taza de café en mis manos se sentía más pesada de lo que jamás había sentido, mis manos temblaban de expectativa.
la realidad del diálogo que estábamos a punto de desenterrar se sentía como un hilo delicado que amenazaba con romperse en cualquier instante antes de separarnos. Hubo un momento, un instante en el que quise ser más que un amigo para ti, comenzó, su voz tensa y entrecortada como si cada palabra fuese una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Quería decírtelo, pero temía perderte. Así que elegí la distancia en lugar de arriesgarme a ser vulnerable. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Así que no era solo mi lucha solitaria la que había marcado nuestra separación. Era un camino de dos direcciones, un sendero donde había una valentía silenciosamente ahogada por el miedo y la tristeza. La revelación me golpeó, desnudando un colectivo doloroso de añoranza que había permanecido encerrado. Lo siento por no haberlo visto antes, por no darme cuenta de lo que estaba entre nosotros, respondí, mis ojos comenzando a humedecerse. Aquella energía densa entre nosotros se transformó en algo casi palpable, como si el universo estuviera forjando un nuevo destino en cada palabra que compartíamos. Él me miraba, cada tanto una chispa de esperanza brillando en sus ojos. Y también estoy aquí para lo mismo, para enfrentar todo esto. Por lo que ha pasado, estoy aquí por ti. Su sinceridad hizo que una ola de emoción me inundara. Aquí estaba, justo frente a mí, un amigo que había recorrido el mismo laberinto de emociones y desilusiones, y estábamos a punto de decidir si deseábamos construir algo nuevo entre nosotros. Delante de él, comprendí que todo lo que había enfrentado con mi padre, las luchas internas y el anhelo por una conexión auténtica, se reflejaban en esta relación. Quizás estamos más cerca de lo que pensamos, pero nos hemos perdido en nuestras propias luchas. Las palabras salieron como un susurro sincero, y a medida que articulaba mis pensamientos, el nudo en mi pecho se aflojaba. ¿Podríamos empezar de nuevo?, pregunté, retando los confines de nuestros antiguos fracasos y dejando la puerta abierta a lo que el futuro podría traer. Cuando él asintió, sentí que a través de su mirada, se abría una nueva senda. El café se había enfriado entre nosotros, pero nuestras almas parecían comenzar a calentarse. Compartimos recuerdos, risas que se sintieron como un abrigo en medio de la tormenta que llevábamos. Aquella conversación fue el puente que necesitábamos para traspasar el abismo de lo no dicho. A medida que la tensión comenzaba a evaporarse, me di cuenta de que esa lucha por la conexión y la vulnerabilidad no debía estar restringida únicamente a él, necesitaba abrir la puerta también a mi propio padre. Había aprendido que la verdad, incluso cuando dolía, ofrecía una forma de liberación. Finalmente, con las palabras aún flotando en el aire, se encendió en mí la certeza de que no solo estaba reparando puentes con él, sino que debía extendérselos a mi padre. Debo volver a casa y enfrentar un par de verdades, de verdad. Las cosas han estado complicadas con mi padre. La seriedad en mi voz hizo que su expresión cambiara. Había un entendimiento tácito entre ambos. La conexión que buscamos durante tanto tiempo, esa frágil telaraña de amor y desconfianza, comenzaba a tejerse con nuevas perspectivas. Estaré aquí para ti, dijo él, y en su voz había un eco de la promesa de un nuevo comienzo. Era la seguridad que necesitaba justo antes de enfrentar a la persona que había estado tan ausente, la figura que había sido mi héroe y también mi ángel caído. De camino a casa, las estrellas brillaban intensamente, cada una de ellas un recordatorio de que incluso en la oscuridad, hay luz. La avenida parecía renovada, las sombras que una vez cargué no podían arrebatarme el brillo que comenzaba a florecer en mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, veía un camino drenado de miedo. Uno donde la esperanza podría echar raíces firmes. Cuando finalmente crucé la puerta de mi hogar, el ambiente era distinto. La luz tenue iluminaba los rincones de la sala, y un firme sentido de determinación me guiaba. Y aunque sabía que hablar con mi padre no iba a ser sencillo, había en mí un impulso renovado. Una corazonada de que era el momento adecuado para abordar nuestras luchas. Papá, necesitamos hablar, lo llamé. La voz ahora firme y clara en el espacio que era tanto mío como suyo. Cuando él se volvió hacia mí, vi ese viejo resplandor de confusión y amor en su mirada, y en ese instante, supe que ambas historias, la mía y la suya, se entrelazarían en esta búsqueda por la verdad. Quizás sería un incidente tumultuoso que nos llevara a rasgar viejas heridas, pero al final, eso es lo que trae sanación. Así que, mientras las estrellas parpadeaban sobre nosotros y el eco de nuestras historias esperaban ser reveladas, me llené de valor. Las sombras no deben definirnos, papá. Es hora de encontrar la luz que se esconde dentro de nosotros. Ese momento, esa revelación sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del amor, se sintió como un abrazo cálido donde finalmente éramos nosotros mismos, y comprendí, que al final, el viaje hacia el perdón y la conexión siempre comienza con un simple acto de valentía: ser honestos,
Ser vulnerables, ser humanos.